Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos al maestro Pedro Castellanos Lemus. Él tiene una larga trayectoria dirigiendo teatro en Oaxaca, en otras partes también. Y actualmente, pues él ha dirigido principalmente su grupo de teatro Crisol y actualmente también es director de CEDART. Estuvo en su momento a cargo del grupo de teatro universitario, en fin, nos irá contando un poco. Bienvenido, Pedro. Hola, gracias, buenas tardes. Pues la idea es que nos vayas comentando un poco la importancia, bueno, con tu larga trayectoria en el teatro, que nos vayas comentando un poco la importancia del teatro en una comunidad como es Oaxaca, es decir, la importancia social de tener eventos de esta naturaleza, ¿no? Bueno, yo pienso que es fundamental el teatro. Justo este fin de semana pasado nos acompañó una compañía de teatro que vino a la Ciudad de México con estudiantes, para nuestros estudiantes del CEDART. Y uno ve la importancia que tiene que tengan el contacto con una obra de teatro en vivo, ¿no? Porque habíamos estado en la pandemia y muchos se estaba viendo en videos o a través de la televisión o otros medios digitales, pero que hayan entrado a ver una obra de teatro, además con un tema con el que tratan ellos están tratando el tema del suicidio, y es un tema fuerte, pero de una manera muy amable, bastante amable y divertida. Y yo los veía salir y me puse a pensar en esto, qué importante es que vean teatro y que lo vivan de esta manera tan participativa. Porque muchos de ellos, fíjate, alumnos del CEDAR que están dedicados al área de artes, no habían visto una obra de teatro desde hace 5 años, o algunos en su vida, los de primer semestre, en la vida habían visto una obra de teatro. Y salen tan motivados, y un tema es la motivación, pero otro tema es cómo te hace reflexionar el teatro en la vida. Esto como espectador, ¿no? O sea, como que la relación con el teatro puede ser como espectador, pero también como creador o como participante de un proceso creativo. Entonces, en ambos casos creo que tiene mucha importancia, porque, bueno, yo he trabajado con grupos de teatro en escuelas, en el nivel universitario o nivel medio superior, y te das cuenta que cuando alguien egresa, habiendo tenido una experiencia en el área teatral, tiene una sensibilidad completamente distinta a cualquier otro profesional, ¿no? Eso en términos de cómo apoya a la formación de una persona que está en un sistema escolarizado, ¿no? Ahora, estas problemáticas que yo recuerdo, pues conocemos tu trayectoria ahí y hemos trabajado juntos también en su momento. Has tenido como una especial atención en ciertas problemáticas. Ahorita que estás mencionando esto del suicidio, pues el suicidio ahorita para los niveles escolares de medio superior y superior está elevadísimo, ¿no? Está despertando mucha inquietud en la sociedad en general. ¿Y cómo tú identificas estas problemáticas? ¿Trabajaste temas de migración, trata de personas incluso? ¿Cómo tú vas identificando esta importancia, digamos? Yo creo que el arte en lo general y el teatro muy en lo particular es un monitor de la problemática social, y justo lo que hace el arte es canalizar aquello que está más, como más en la preocupación de la sociedad. Y en el caso de nosotros como grupo de teatro fuimos o hemos ido detectando las distintas problemáticas que se nos van poniendo enfrente, ¿no? En algún momento, por ejemplo, fue incendios forestales en el 98, cuando hubo una gran cantidad de incendios alrededor de la ciudad, pero en el estado en lo general. Y ahí empezamos a trabajar con el tema de incendios forestales, yéndonos a las comunidades donde sucedían más estos problemas o donde se generaban estos problemas, no porque fuera un problema de la comunidad, sino porque a veces las personas que van y visitan no tienen el cuidado, o a veces ellos tienen algunas costumbres ya ancestrales sobre el cuidado de lo que llaman la rosa tumba y quema de las zonas para la siembra, y luego no se los cuidaban bien, etcétera. Y a veces también la industria que va llegando a ciertos lugares y no tienen el cuidado de la regeneración de los suelos, etcétera, muchos problemas. Entonces empezamos a trabajar con eso. Creo que todos nos preocupábamos como sociedad de que había incendios, y muchos incendios, porque estaban llegando a la ciudad el humo y todo esto, ¿no? Pero dijimos, nosotros hacemos teatro, no podemos ir a apagar incendios, nos vamos a morir ahí, pero sí hacemos teatro.
Entonces empezamos a trabajar con las comunidades y con las organizaciones que saben de esto, ¿no? Okay. El Fondo Mundial para la Naturaleza, la CEDAF, el Semarnat, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente. Empezamos a trabajar con todos ellos, nos dieron mucha información y formamos una serie de 3 obras de teatro en relación con temas de cuidado de recursos naturales, pero también de organización comunitaria. Y fue muy interesante porque la propia Secretaría de Medio Ambiente o la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, se dieron cuenta que más allá de las estrategias de comunicación que tenían por medios digitales o por medios radiales, este tipo de actividad con el teatro unía más a las familias, porque las comunidades tienen sus diferencias, ya sea por partidos políticos o por religiones o por temas también de recursos, ¿no? Pero el teatro hacía que los niños, las señoras, los señores llegaran y vieran las obras, y bueno, tú fuiste testigo de esto también, cómo van llegando, así se nos reunía, ¿no? Niños, mamás, señores y autoridades, así como en esos círculos se iban acercando al teatro. Y gracias a eso, pues tuvimos muchísimos años trabajando en comunidades en todo el estado para ver temas primero de manejo de recursos naturales para evitar incendios y luego también de tráfico de especies, porque hay mucho tráfico de especies, sobre todo animales, ¿no? Y migración, ¿no? Mucha migración. Entonces, todos esos temas los empezamos a tratar con una familia, hicimos una serie de obras con una sola familia de personajes y ayudaron mucho. Después como funcionó muy bien aquí, y el mismo problema lo tienen en Michoacán y el mismo problema lo tienen en Guerrero, pues empezamos a circular en estos otros estados haciendo teatro con las comunidades, y pues ya la gente sabía que cuando llegábamos a cabeceras municipales, sobre todo San Miguel, en Chimalapa, Santa María en Chimalapa, ya sabían que iba al grupo de teatro y era muy interesante, porque además le permitía a las autoridades, a las dependencias de gobierno también entrar, porque a veces no los dejan entrar porque hay mucha desconfianza, ¿no? Y como nosotros íbamos, pues como grupo de teatro, aunque sí con muchos apoyos, ya sea del Estado o de la Federación, pues ellos les iban permitiendo entrar, les dejaban entrar a través del teatro. Es decir, el teatro funciona también como un fenómeno de comunicación y de intercomunicación social, que ayuda a la cohesión y al trabajo comunitario, porque, por ejemplo, en alguna comunidad tuvimos la obra y al otro día la comunidad porque nos quedamos a dormir ahí, la comunidad se convocó justo para ver cómo iban a atender el tema del cuidado si hubiera un incendio, o sea, se organizaron, pues, ¿no? Provocados por lo que el teatro les puso ahí, ¿no? Así, tenemos estos problemas, hay que tener cuidado. Y como en el teatro, por ejemplo, la afectación en una de las obras era que la niña, la hija, era la que se ponía en riesgo por el incendio, pues eso les hace pensar en la familia y en muchas otras cosas. Entonces eso ayudó en muchas comunidades, insisto, más en Oaxaca, pero también estuvimos en Guerrero y en Michoacán. Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, porque está pues muy latente también el tema de qué tanto presupuesto dirigido a la cultura, ¿no? Este es un área de la cultura artística, digamos, muy concretamente, porque no es cualquier cultura, sino la cultura artística en particular, ¿no? Que tiene que ver con el teatro. ¿Tú lo pondrías, este tipo de teatro, como tú que eres especialista y profesional en ello, como un tipo de teatro en particular que está preocupado por hacer sentir conciencia, hacer conciencia en la sociedad? ¿Lo llamarías de alguna manera? ¿O hay un nombre? Bueno, se le puede llamar teatro comunitario, teatro social. No obstante, creo que si vamos como al origen del teatro, no solo en Occidente, sino en los pueblos prehispánicos que también había teatro, era el medio de comunicación, es decir, no había periódicos, no había ningún otro medio de comunicación. El teatro surge también o una de sus tareas es comunicar. Y para este caso concreto que hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, con comunidades, pero también hemos hecho con jóvenes y con otros sectores, ¿no? Con víctimas de violencia, etc. El teatro sirve
para comunicar, pero también para generar conciencia, para prevenir, ¿no? O sea, si comunicamos el problema, decimos cuáles son las causas o proponemos incluso algunas soluciones, pero eso viene, digamos, desde el origen del teatro. El teatro siempre fue como eso, la comunicación, ¿no? No había otra manera de comunicar más que a través del teatro. ¿Por qué ahora el teatro ha disminuido su poder de comunicación? Pues porque hay otros medios que pueden ser más fáciles de llegar a toda la población, porque en el teatro hay que ir en la presencia, y aquí pues, a través de una red o a través de una frecuencia radial o a través de una frecuencia televisiva llegas, y con el teatro tienes que ir. Entonces eso es más caro y es más oneroso en términos de la inversión en tiempo y todo esto, ¿no? Entonces este papel de comunicación que tiene el teatro pues no lo pierde. Así que nosotros recurrimos a eso y ha funcionado bien porque se invierte mucho en campañas de publicidad o de promoción, etcétera, y realmente es mucho más caro hacer eso que hacer teatro. Entonces, sí, el sector cultura tiene muy poco presupuesto, no sé exactamente por qué, pero no hay mucho presupuesto. Pero las dependencias como las que se dedican al medio ambiente o las que se dedican al cuidado, tienen recursos para sus campañas de difusión. Y ahí hay muchos recursos. Entonces nosotros realmente como grupo no es que viviéramos tanto del recurso de la Secretaría de Cultura o de las instancias culturales, pues, sino de otras instancias que también tienen necesidades de comunicación y que se les ha agotado el recurso de comunicación a través de la televisión o incluso de las redes sociales. Así que ahí hay recursos, y hay bastante, porque esto es caro. Hacer televisión, hacer radio es muy caro. Es más caro que hacer teatro. Y entonces las dependencias, el Fondo Mundial para la Naturaleza, por ejemplo, en Oaxaca, veía que a través del teatro podían meter muchas de sus comunicaciones que querían hacer. Y ya después daban volantes, algo que no era tan caro, porque además en las comunidades también ya hay mucho recelo en ese sentido, ¿no? Es decir, a ver, ¿me estoy diciendo la verdad o no? Y en cambio en el teatro no, porque mi idea, y no lo digo yo, sino también la teoría del arte, ¿no? De la estética, la comunicación emocional es mucho más poderosa que la comunicación racional, ¿no? Y el arte se vale de eso, de la emoción para comunicar. Así que cuando la gente siente que hay una afectación sensorial, emotiva, personal, va a cambiar conducta, ¿no? Claro. Porque justo, por ejemplo, con el caso de la rosa tumba y quema, o sea, la gente dice, pues esto lo hacemos siempre y es tradicional y culturalmente lo hemos hecho, pero cuando ven que pasa una serie de acontecimientos que son consecuencia de esto y llegan y regresan de otra manera y le afectan a la familia, entonces dicen, no puedo seguir haciendo esto, y cambian su conducta cultural, que la tienen de años y de años. El machismo, muchas cosas que son culturales y que se pueden ir moviendo con el teatro, porque lo cultural tiene una modificación desde la parte emocional. O sea, si tú cambias desde lo emocional, puedes ir cambiando prácticas culturales, ¿no? Y por eso decimos que el arte es un catalizador de la cultura, ¿no? Es un acelerador de los cambios culturales. Entonces, con el teatro, que además es en vivo y que es en primera persona y que es en presente, pues hay un cambio más rápido, cultural, a través de esa catalización de la cultura. Que al final, como dices, si bien es un medio de comunicación, el punto es que no les estás diciendo qué hacer, sino te ves muchas veces reflejado a través de algún personaje o de la historia que se está transmitiendo en ese momento. Ahora, para el trabajo que realizas, tú diriges, ¿no? Haces una preparación de la obra y luego los actores y las actrices. ¿Cuál es el trabajo que les toca a cada uno de estos? ¿Cómo los preparas o les pides su preparación? ¿Cómo se involucran o no en todos estos procesos? Bueno, ahí también tengo, digamos, distintas opciones. Yo pues, me dedico a esto, incluso a educar, ¿no? O sea, como la educación como un proceso técnico-metodológico, ¿no? Y de análisis reflexivo, etcétera. Pero también creo que cualquier persona puede hacer teatro. O sea, no es solo subirse al escenario, sino sí hay una preparación, pero no necesitas ir a una escuela, una gran escuela, ¿no? Lo que quiero decir es que todos podemos hacerlo si nos dedicamos, sí requiere de dedicación, ¿no? Y de preparación. Entonces,
vuelve a ser como cualquier actividad. La honestidad es la base, ¿no? O sea, uno si es honesto en el escenario, el espectador va a reconocer esta honestidad. Tal vez no haces cosas extraordinarias, pero eres honesto, es como la política, ¿no? Si no eres corrupto, pues puedes avanzar, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Aquí, si eres honesto en lo que haces y reaccionas de manera natural a los estímulos que se te están dando, pues vas a conectar con el público, porque van a decir, sí, le creo. Pasó eso, ¿no? Eso me pasa, ¿no? Y le estoy creyendo. Entonces, creo que primero sí hay que dedicarle, pues hay que trabajar en eso, hay que ser honestos y hay que prepararse y hay que entrenarse, pero también creo que no es algo que esté dedicado para una sola un tipo de personas. Es decir, no es elitista, ¿no? El arte no creo que tenga que ser elitista y el teatro menos, porque todos hacemos cosas siempre. Claro que cuando vamos creciendo nos vamos limitando y aquellas cosas que hacíamos de niños, de jugar a cualquier cosa, empieza uno a limitarse, a decir, no, eso ya no. Pero en el teatro es libre, te subes al escenario y haces aquellas cosas que quieres hacer y jugar a ser otra persona o jugar a estar en una situación en la que no estás, y eso es lo del teatro, lo que funciona en el teatro con honestidad, ¿no? Insisto. Sí, ya. Ahora, te preguntaba un poco de quienes actúan, porque me imagino yo que también hay algo de compromiso o de convicción de lo que están transmitiendo a través de las puestas en escena. Sí. Y ahí, en ese sentido, ¿qué tanto los involucras? Que toda esta preparación que le llaman trabajo de mesa, que hacen, ¿qué es lo que implica para ti, para hacer ese grupo, ¿no? Sí, yo creo que así como hemos nosotros tocado temas así fuertes, también nos ha tocado eso a nosotros, ¿no? Y veo el caso de la migración, y esto es un tema. Pero, por ejemplo, una vez hablamos sobre violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y es hasta ese momento en que, digo, no es que fuéramos nosotros violentadores o depredadores, pero en ese momento, cuando haces el trabajo de mesa y el trabajo de improvisación, te das cuenta que muchas de tus prácticas que has hecho por muchos años han sido violentas, ¿no? Incluso bromas que hacíamos entre el grupo, ¿no? Que dices, no, esto no está bien. Gracias a la investigación, al trabajo reflexivo, porque, insisto, si tú honestamente no eres o no trabajas con tus propias violencias, cuando estés en el escenario no va a funcionar. O cuando estás escribiendo y dices, el conflicto es así y se puede resolver así, tienes que pensar cómo es que tú con tus propias prácticas eres o no eres violento en contra de las mujeres, por decir otro tema que es grave, ¿no? Sí, claro. O el tema de las adicciones, ¿no? Que dices, pues sí es un tema nada más de consumo, pero el tema del consumo, o sea, no es la complejidad del problema. Sí, claro. O sea, el problema es mucho más allá que consumir o que comprar o que vender, es mucho más que eso, ¿no? Es la práctica que tenemos en casa, incluso aunque no consumas cosas que son ilegales, pero cómo fomentas desde tus prácticas en la escuela, en la casa, en el trabajo, este tipo de prácticas de corrupción o prácticas de tráfico o de consumo, de cosas que son ilegales, ¿no? Ya. Te lleva como el teatro siempre te lleva al plano personal, siempre. Y si no lo haces así, entonces estás mintiendo. Y si mientes, la gente no te va a creer. Ya. ¿No? El público no va a enganchar contigo, ¿no? Fíjate, ahora entiendo un poco por qué en algunos ambientes, digamos, y más ahorita en el plano político, algunos actores, como curiosamente quienes están involucrados en películas o en teatro que tiene que ver con problemáticas sociales muy profundas en nuestro país, están con cierta convicción, con cierta postura política, pero bueno, tiene que ver con esto que han seguramente introyectado en lo personal, con lo que han investigado seguramente para cada uno de sus momentos de trabajo y personal, ¿no? Y ahora, para el caso Oaxaca, ¿no? Porque además conoces como el ámbito también de la Ciudad de México, que es como el más reconocido, digámoslo así, por las puestas en escena, la gente que está ahí. Pues está bien, pero para el caso Oaxaca, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tanto podemos encontrar de teatro? ¿Qué tanta propuesta podríamos encontrar? Y
¿qué sugerencias tendrías tú para la sociedad en general? Bueno, creo que hay poco teatro en relación a otros espacios, ¿no? En Oaxaca. No obstante, hay mucho esfuerzo de quienes hacen teatro. O sea, aunque hay poco, la gente que hace teatro lo hace con mucha convicción y con muchas ganas. Y creo que sí tendría que haber más, pero eso depende no solo de los grupos, sino también de la sociedad en sí misma, ¿no? De que la sociedad se dé el espacio de ir a ver teatro y que eso que van a ver realmente les llame la atención. Es como un círculo, ¿no? Que es un círculo virtuoso, es decir, que las instituciones promuevan estas actividades, que los grupos hagan obras de teatro que también enganchen muy bien, que sean honestas, ¿no? con los espectadores, y que los espectadores se den el espacio de hacerlo, porque uno pasa mucho que la primera vez que ves una obra de teatro marca si vas a regresar o no. Sí. Entonces, si es una obra que te enganchó y eso, vas a regresar a ver cualquier otra cosa. Pero si no te engancha, nunca regresas, porque ese te marcó, ¿no? Y lo mismo pasa con las instituciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que en el norte del país hay festivales, hay encuentros regionales, hay concursos de dramaturgia. Esto no hay aquí. Aquí no hay en Oaxaca este tipo de actividades. Y tiene que ver con los creadores, pero también con las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones, pues en general, ya sea educativas o las dedicadas a cultura u otras, no hacen esta actividad como no la promueven demasiado. Y también no hay escuelas superiores. Exacto. Entonces, todo eso nos falta, ¿no? O sea, por un lado, los encuentros promovidos por las instituciones. Por otro lado, el trabajo frecuente, constante y honesto de quienes hacemos teatro. Y por otro lado, que el público también se dé la oportunidad de ir ahí, ¿no? De caminar, y cada vez más difícil, porque la gente piensa que el teatro es como la televisión o como las series ahora, ¿no? Dicen, bueno, pues es lo mismo. Y evidentemente no, la experiencia en vivo va a ser completamente diferente. Pero la gente dice, pues no voy al teatro porque puedo ver Netflix o puedo ver o ir al cine y esto, ¿no? Porque es distinto. En el teatro tienes que aislarte, o sea, no puedes andar con el teléfono. Y en el cine sí, o estás viendo una televisión en la pausas y haces algo y regresas, contestas una llamada. El teatro necesita dedicarle 1 hora, 2 horas, depende de lo que dure la obra, pues para entrar, ¿no? Porque es vivo, es por respeto, es en vivo y estás ahí. Entonces todo eso, un poco que juega en contra nuestra, ¿no? Sí. Porque estamos como fuera de época. Exacto. ¿No? Estamos en otra circunstancia. No obstante, si algo le falta a esta sociedad hoy es la comunicación humana uno a uno. Claro. Y hablarnos, porque en redes tú puedes hasta descalificar, agredir a la otra persona, pero ya lo tienes enfrente y ya la piensas más. Sí. Porque ya no juega solamente el discurso verbal, juega la corporalidad, juega el espacio, juega más que un discurso verbal. Claro. Y eso es el teatro. Por eso es que cuando uno va al teatro uno no solo escucha y ve, o sea, sientes, piensas en ti mismo. Hay una serie de cosas que se ponen en juego que cuando estás viendo una película o una serie no entran en juego igual, de la misma manera. Y por eso creo que sí es indispensable seguir teniendo más actividades teatrales y todos, o sea, tanto las instituciones como las personas que hacemos, como los espectadores y las escuelas, ¿no? Ahí hay un gran vacío. Sí. No tenemos escuelas profesionales en teatro. Sí, tienes toda la razón. Y creo que se ha enfocado mucho más, a lo mejor por tradición, en la música como área artística y no en el teatro, ¿no? Y en la plástica. Y en la plástica, exactamente. Pero tiene que ver porque hay una sociedad que está determinada en buena medida por el mercado. Y el arte, el teatro particularmente, no genera productos enajenables. O sea, que digas, me llevo esta obra de teatro y la tengo en mi casa y cuando quiero la veo. Como si puede ser una pintura, que te la llevas y ahí la tienes, ¿no? O puede ser incluso una pieza musical, la tienes en una aplicación o en un disco o en una aplicación, ¿no? Claro. Y la escuchas. Pero el teatro no te lo llevas a tu casa, es la experiencia en vivo y no es un producto enajenable.
Claro. como si le puedes poner precio a una pintura o a una escultura o a una pieza musical. Le puedes poner precio y te la llevas y es tuya. En el teatro no, y como no entra en esa lógica del mercado, claro, pues no es enajenable, o sea, estamos fuera otra vez de este sistema mercantil. claro. Tiene sus bondades que estar Claro. fuera del sistema, Sí, claro. porque te da mucha libertad, nadie te va a decir qué hacer. Mientras que en otras disciplinas que están regidas por el mercado, pues está regida por la lógica de la industria, de las empresas o de las instituciones, ¿no? Ay, pues mira, qué fascinante tema, porque como bien dijiste, en algún momento tuve oportunidad de hacer teatro, no soy profesional en el asunto, pero sí es cierto, se requiere disciplina, cierta formación y compromiso, por eso ya no puedo. Pero interesante la reflexión que nos pone sobre la importancia del teatro y que además me parece fascinante este último punto que pones. No es un proceso mercantil, tiene que ver con compromisos con la sociedad, con otras situaciones. Y pues bueno, siempre se nos acaba el tiempo. Sí, entiendo. No sé si quieres mandar un mensaje en general para la sociedad, para los jóvenes y las chicas que nos estén viendo. Yo creo que es bien importante para la juventud saber este tema, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es acercarse, ya sea como espectador o como creador participante, ¿no? Ahora el gobierno federal está haciendo una serie de proyectos que le llaman semilleros culturales y están mandando profesionales de distintas disciplinas a lugares donde no habían llegado actividades, o si habían llegado o se habían descuidado, que había muy pocas, ¿no? Y están haciendo talleres y hacen mucho otra vez danza, música y artes visuales, menos teatro, pero sí hay teatro, también hay teatro. Entonces, pues que se den la oportunidad de participar y de que cuando haya una obra de teatro, que también están llegando obras de teatro a otros lugares que no habían llegado, pues que lleguen, que se acerquen, que lo vivan, que se den la oportunidad de ver teatro, de vivir el teatro como espectador, pero también vivir el teatro como creadores. Creo que eso es muy valioso, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, también dejas ahí un tema a reflexionar sobre la parte de... nos falta una escuela superior de teatro, la UAPJO. Tal vez debería de repensar ese punto. La UAPJO, digo, como una universidad emblemática y pública de aquí del Estado. Y pues bueno, estos son uno de los tantos temas que, como ven, desde la investigación no solamente tiene que ver, o la reflexión social, no solamente con el ámbito de las ciencias sociales, sino también con los ámbitos artísticos que tienen pues una influencia importante en nuestra reflexión y en la sociedad en general. Pues eso es todo y muchas gracias. Espero que les haya gustado el programa y que pasen buena tarde. Gracias.